ahora. Escuchamos al Queremos presidente hacer un Sebastián anuncio Piñera. que mira hacia el futuro. Todos sabemos que el coronavirus, la pandemia del coronavirus, surgió a fines del año pasado en China, pero se expandió rápidamente por el mundo entero y, por supuesto, también llegó a Chile y nos está golpeando muy fuertemente. Esta pandemia ha tenido efectos en todos los distintos aspectos y facetas de nuestras vidas, en nuestra salud, en nuestros empleos, en nuestros ingresos, en nuestra forma de vivir. Y por esa razón es muy importante aprender y comprender que vamos a tener que vivir con el coronavirus durante mucho tiempo. Y por esa razón tenemos que aprender a convivir con el coronavirus, protegiendo nuestra salud y también protegiendo la calidad de nuestras vidas. Y ahí el aporte de la ciencia, del mundo de la investigación, ampliamente definido, es fundamental. Necesitamos estudiar, investigar, conocer mejor este virus, este desafío, esta amenaza. Porque mientras mejor lo conozcamos, mejor vamos a poder aprender a vivir con él por un tiempo que todavía es incierto. Y por esa razón hoy día queremos lanzar un fondo de investigación COVID-19 por un monto de 2.300 millones de pesos. ¿Cuál es el objetivo? Que no solamente la comunidad científica, sino que la comunidad de investigación pueda hacer sus aportes y estudiar, investigar y conocer mejor este virus y darnos en consecuencia información útil y necesaria para las políticas públicas y para la vida de las familias chilenas. Este fondo va a tener distintas facetas, no solamente el mundo de la salud, también el mundo social, también el mundo cultural. ¿Cómo va a afectar la vida en sociedad? ¿Cómo va a afectar la vida de las familias en aspectos, por ejemplo, como la violencia intrafamiliar, el consumo de alcohol, el consumo de drogas? ¿Cómo va a impactar a nuestros niños, a nuestros adultos mayores? Este fondo está dirigido a la comunidad de investigación que tenemos en Chile, a la comunidad no solamente científica, sino que a todos los que puedan y quieran aportar a este esfuerzo de investigación. Sabemos que en el mundo científico hay ciencias exactas y ciencias sociales y otras ciencias. Todas ellas tienen un lugar para aportar. ¿Cómo se va a postular a este fondo? Muy simple, a través de la página web Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, www.anit.cl. Y a partir del día de hoy van a poder postular las personas y ahí está explicado con claridad los mecanismos y los requisitos para postular. Pero cada uno va a proponer su aporte, su proyecto de investigación. Quiero agradecer muy sinceramente a la comunidad de investigación y a la comunidad científica y especialmente al ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, a la subsecretaria y a la directora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Porque el mundo de la ciencia y de la investigación ha hecho grandes aportes durante este periodo. Por ejemplo, el aporte en materia de formar una red nacional de laboratorios universitarios que nos ha permitido tener la capacidad de hacer muchos test. Y quiero mencionar, conversé hace un momento atrás con el presidente de España, Pedro Sánchez, país que está viviendo una pandemia muy dura y que ha producido mucho dolor. Yo quiero decirle a nuestros compatriotas que no es casualidad que Chile tenga hoy día la mayor tasa de testeos PCR por habitante de América Latina y entre las mejores del mundo. Que no es casualidad que Chile tenga hoy día la menor tasa de letalidad por coronavirus de América Latina y una de las mejores del mundo. Todo esto es producto del aporte de todos los chilenos, la colaboración que han hecho cada uno de los chilenos cumpliendo con las precauciones,
siguiendo las instrucciones sanitarias, el aporte que ha hecho el mundo de la investigación y el mundo de la ciencia. Y también, y es bueno reconocerlo, Chile fue de los países que se empezó a preparar más tempranamente en el mundo entero. Yo quiero recordar que el conocimiento público de la pandemia se supo el día 31 de diciembre del año pasado. 2 días después, el día 2 de enero, tuvimos la primera reunión de trabajo con el ministro de Salud para empezar a preparar a Chile para enfrentar una pandemia que en ese instante se veía muy lejana, pero que sabíamos que más temprano que tarde iba a llegar a Chile. Quiero también reconocer el aporte que ha hecho la comunidad de investigaciones científicas al análisis de los datos, el aporte que ha hecho en materia de elementos de protección personal, especialmente para el personal de salud. Y quisiera terminar diciendo que no porque nos empezamos a preparar en forma temprana, no porque hayamos tenido la capacidad de hacer muchos test, de tener una baja tasa de letalidad, poder asegurarle a todos nuestros compatriotas que nuestro sistema de salud va a poder responder, que va a poder hospitalizar a los que lo requieran, otorgar camas críticas y atención intensiva a los que lo requieran, proveer ventiladores mecánicos a los que lo requieran. No por eso vamos a caer en ningún triunfalismo, no vamos a caer en ninguna falsa confianza, no vamos a bajar los brazos, todo lo contrario, tenemos que estar más alertas que nunca, con los ojos muy abiertos, enfrentando los problemas de hoy, pero también preparándonos para enfrentar los desafíos del mañana. Y eso es parte del fundamento de este fondo para la investigación en materia de COVID-19 o coronavirus. Y terminar diciendo, todos los chilenos, todas las chilenas, estamos en el mismo barco. Todos tenemos que unirnos y aportar y colaborar para poder enfrentar y navegar estas aguas turbulentas con seguridad. Todos tenemos que comprometernos y hacer nuestro aporte para llevar a este barco a un buen puerto. Y yo sé que los chilenos y las chilenas vamos a estar a la altura de este desafío, vamos a enfrentar y vamos a superar esta pandemia, vamos a enfrentar y vamos a superar esta crisis social. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Hay preguntas de los medios de comunicación. Comenzamos. Nombre, medio y pregunta, por favor. Buenos días, presidente. Manuel Palomino, por acá de Radio ADN. Estamos en lo que se había planteado, ¿verdad?, como el pic respecto de los contagiados de COVID. Hoy conocimos la cifra más alta también de nuevos casos, 888, sumando los casos con síntomas y los casos sin síntomas. Se instala el concepto de nueva normalidad, pero por ejemplo hoy día veíamos un mall abría en la Pumanque, en la comuna de Las Condes. Vimos a niños, adultos mayores, incluso haciendo fila para ingresar. ¿No es un poco quizás incongruente llamar a la nueva normalidad cuando continúan aumentando los casos, sumando ahora también los asintomáticos, presidente? Bueno, en primer lugar, hasta hace pocos días atrás, los test PCR que detectan la enfermedad COVID-19 se hacían principalmente a personas que tenían síntomas. ¿Por qué? Porque las personas que tienen síntomas de la enfermedad era muy importante detectarlas e identificarlas temprano para poder proveer el tratamiento médico que requerían. A partir de unos días atrás, también iniciamos el testeo PCR a personas sin síntomas. Las personas sin síntomas no tienen ninguno de los efectos del coronavirus, no requieren probablemente tratamiento médico, pero sí pueden contagiar. Y por eso, desde un punto de vista epidemiológico, es importante detectar a los enfermos sintomáticos para darle la atención que requieren y aislar a sus contactos estrechos, y también detectar a los enfermos asintomáticos para proteger al resto de la sociedad. Y en consecuencia, estamos ampliando nuestro campo de testeo, y eso va a significar que vamos a tener probablemente más casos de enfermos comprobados. Eso no significa que haya más enfermos en el país, significa que tenemos una mayor capacidad de detectarlos e identificarlos.
Y lo hemos hecho en forma transparente, entregando la información arriba de la mesa para que la comunidad científica y para que todos los chilenos la conozcan. Pero sin duda que el concepto más importante es el número de enfermos activos que tenemos en cada momento. Esos son los enfermos que están enfermos hoy día, no los que estuvieron ayer, ni los que puedan estar mañana, los enfermos hoy día. Y los enfermos activos aumentan todos los días con nuevos contagiados, pero también disminuyen todos los días con nuevos recuperados. Y por eso hemos dicho que a medida que esos dos fuentes de nuevos contagios y nuevos recuperados tienden a igualarse, el número de enfermos activos tiende a estabilizarse. Y por eso hemos dicho que estamos acercándonos a una meseta. La meseta no va a ser plana, va a ser con altibajos, pero ya no estamos en la tasa que tuvimos en los primeros días y estamos acercándonos a una meseta. Y esa es la verdad y la decimos en forma transparente. Respecto a el concepto de nueva normalidad, el concepto de nueva normalidad es un concepto que se usa en el mundo entero y que se partió en Austria, pero hoy día lo utilizan muchos países y la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué significa nueva normalidad? Para no tergiversar los términos, significa que no vamos a volver por mucho tiempo a la antigua normalidad. La antigua normalidad era cuando nos saludábamos de manos, de abrazos, de besos, cuando muchas veces nos aglomerábamos, cuando nos juntábamos en espectáculos deportivos, culturales. Esa antigua normalidad no va a volver por mucho tiempo. Pero tenemos que empezar a acercarnos a una nueva normalidad, que es aprender a vivir con el coronavirus con seguridad, protegiendo nuestra salud. Por eso nosotros hemos hablado del concepto de retorno seguro. ¿Qué significa retorno seguro? Que tenemos que seguir alertas, preocupados, sin falsas confianzas, sin triunfalismo, protegiendo la salud de todos los chilenos. Pero junto con proteger la salud y la vida de todos los chilenos, también tenemos que preocuparnos de la calidad de vida de todos los chilenos. Y ustedes saben muy bien que vienen tiempos muy difíciles en materia de empleos y en materia de ingresos. Por eso hemos creado una red de protección social para proteger a los trabajadores con la Ley de Protección del Trabajo, 4,7 millones de trabajadores protegidos, para proteger a los trabajadores independientes, informales, que no tienen contrato de trabajo, que no tienen empleador, que no tienen seguro de desempleo, pero sí tienen necesidades. Ahora enviamos al Congreso un proyecto de ley para proteger a los trabajadores independientes que emiten boletas de honorario, 1,2 millones de chilenas y chilenos. Y además tenemos un proyecto en pleno operación para proteger a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y por lo tanto, nos estamos acercando a una meseta, pero no vamos a bajar los brazos, no vamos a caer en ningún falso triunfalismo, no vamos a generar ninguna confianza injustificada, vamos a seguir apretando los dientes, firmes en seguir tomando todas las medidas que sean necesarias y en el momento que sean oportunas. Y en eso que nadie tenga ninguna duda. Buenas tardes, presidente. Maribel Retamal, acá de Mega Noticias. Presidente, usted habló sobre la eventualidad de discutir una postergación del plebiscito. Usted esgrimió razones económicas, la recesión, para analizar precisamente ese hecho, pero la oposición lo negó tajantemente, se unió rechazando esta eventual propuesta, incluso en su sector, en Chile Vamos, no tuvo el eco esperado. Ellos dijeron que solamente aceptarían razones sanitarias y no económicas para poder postergarlo. Le quería preguntar si finalmente usted se equivocó en plantear precisamente el tema económico, la recesión, como una de las razones para postergar el plebiscito, o usted sigue firme con esa idea y persiste finalmente con que se debiese analizar la postergación por razones económicas. Mire, yo les pido a todos que tengamos una buena fe en leer e interpretar lo que las personas dicen y no lo que ellos quisieran que dijeran. Hoy día tenemos una constitución que mandata un plebiscito el 26 de abril de este año. Y nuestro gobierno respeta la constitución, respeta las leyes y por tanto estamos trabajando para tener un plebiscito el 26 de octubre de este año. Lo que yo sí dije
es que tenemos que estar atentos a cómo evoluciona la pandemia del coronavirus y a cómo evoluciona la pandemia de la crisis social. Y todos tenemos que estar atentos. El gobierno está atento y va a seguir estando atento. Y agregué que según cómo eso evoluciona, podemos volver a discutir todos los temas. Eso fue lo que dije, eso es lo que mantengo. Muchas gracias. Presidente, buenas tardes. Felipe Sobarzo de la Radio de Agricultura. 8,2% la tasa de desempleo que se conoció hoy día del trimestre enero-marzo, la tasa más alta en 10 años. ¿Cómo se toman estas cifras que no recoge completamente el impacto de la crisis sanitaria? ¿Cuándo se llegaría a los 2 dígitos? Todo esto enmarcado también en el día antes, a la conmemoración del Día del Trabajador, presidente. Bueno, mañana celebramos el Día del Trabajador. Y yo quisiera, en primer lugar, reconocer, apreciar y felicitar a los trabajadores de Chile por el gigantesco aporte que hacen a el desarrollo, el progreso de nuestro país y, en consecuencia, a la calidad de vida y al bienestar de todas las familias chilenas. Y sin duda estamos enfrentando un grave problema. Ustedes saben que en el mes de marzo se finiquitaron 300.000 empleos y adicionalmente la Ley de Protección del Trabajo, que permite a las empresas y a los trabajadores acordar suspensiones o reducciones de la jornada laboral sin terminar el vínculo laboral. Significó que más de 60.000 empresas, que representan a más de 600.000 trabajadores, aplicaron a este beneficio, lo cual muestra que tenemos un grave problema de desempleo y que al mismo tiempo tenemos que hacernos cargo de ayudar a esas personas que pueden estar temporalmente sin empleo a poder seguir sobreviviendo. Pero la tasa de desempleo, lo hemos dicho muchas veces, va a crecer. Y por eso una de las principales preocupaciones de nuestro gobierno es construir, tejer esa red de protección social para que las personas que pierdan sus empleos no se queden absolutamente desamparadas, sino que tengan la ayuda solidaria del gobierno, del Estado y ojalá de toda la sociedad. Por esa razón estamos muy atentos al tema del empleo. Nuestra principal preocupación siempre ha sido crear empleos. Y eso ustedes saben, que hemos logrado en nuestro país avanzar mucho en creación de empleos. Bueno, ahora además vamos a preocuparnos mucho, como ya lo estamos haciendo, en proteger los empleos. Y por eso hicimos un esfuerzo gigantesco para darle capital de trabajo, para darle liquidez, que es lo que más necesitan los micro, pequeños y medianos empresarios, con un proyecto que puede llegar a dar línea de financiamiento por 3 meses de venta de cada uno de los micro, pequeños y medianos empresarios. Plan que ya empezó y quiero felicitar a los bancos porque han reaccionado en forma rápida. Ayer el Banco del Estado entregó el primer crédito con garantía COVID y se sumaron muchos bancos privados. Yo le quiero pedir a los bancos, aquí, ¿cierto?, se tiene que actuar con un sentido de urgencia. Igual como los seres humanos necesitamos oxígeno para poder vivir, las micro, pequeñas y medianas empresas requieren liquidez, capital de trabajo para poder sobrevivir. Y por tanto, la urgencia, la rapidez con que estos recursos, 24.000 millones de dólares, lleguen a ese 1.300.000 de micro, pequeñas y medianas empresas es fundamental. Última pregunta de los medios, presidente, por favor. Buenas tardes, presidente. Natalí Catalán, de Canal 13. Se despachó al Senado el proyecto de ley de ingreso familiar de emergencia. Sin embargo, se rechazaron aspectos fundamentales de la propuesta, como el monto del ingreso mensual, la tabla de pago por integrante y el procedimiento en cómo se definen los grupos beneficiarios. ¿Cómo lo ven desde el gobierno esta situación y si hay espacio también para ampliar los beneficios, como lo propone también la oposición? El ingreso familiar de emergencia es un programa para darles ingresos a los sectores más vulnerables, a los trabajadores informales que por no tener contrato de trabajo ni empleador no pueden acceder al seguro de desempleo. Son muchas familias. De hecho, este proyecto beneficia a 1,8 millones de familias, 4,5 millones de chilenas y chilenos. Y tiene un costo muy grande.
Yo quiero decir con mucha franqueza a mis compatriotas, hay dos formas de oponerse a los proyectos que van en ayuda a las personas más necesitadas. Uno rechazándolos y la otra es pidiendo lo imposible. Por eso yo quiero decir, el gobierno está haciendo un esfuerzo gigantesco. Estamos haciendo un esfuerzo enorme para poder reasignar recursos, con un tremendo esfuerzo de austeridad dentro del gobierno para ir en ayuda de los 4,7 millones de trabajadores dependientes, de 4,5 millones de personas que viven en familias que tienen trabajo informal, del 1,2 millones de personas que trabajan a honorarios con boletas de honorarios, ayudar a más de 1,3 millones de micro, pequeñas y medianas empresas. Todo eso ha sido un esfuerzo muy grande. Por tanto, le pido al Congreso que apruebe el proyecto de ingreso familiar de emergencia, porque hay 4,5 millones de chilenas y chilenos que lo necesitan ahora con urgencia y no hay ninguna razón para seguir dilatando ese proyecto. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras, presidente. Queremos finalizar, por favor, con una fotografía de este anuncio. El Fondo para Proyectos de Investigación COVID-19. Retiramos el podio y realizamos, por supuesto, la fotografía de este anuncio. El Fondo para Proyectos de Investigación COVID-19. Con esta fotografía agradecemos, por supuesto, las palabras de Su Excelencia, el Presidente de la República, y el anuncio del Fondo para Proyectos de Investigación COVID-19. Agradecemos a las autoridades. Bien, se presenta este fondo entonces de 2.300 millones de pesos. La comunidad científica, los académicos pueden postular para saber y analizar cómo el COVID-19 ha afectado las diferentes facetas de nuestra sociedad, no solo en cuanto a la salud, al mundo social, al mundo cultural. Se postulará a estos fondos en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, así lo anuncia el presidente Sebastián Piñera durante esta jornada, que además habla del plebiscito. Recordemos que en una entrevista con CNN en español él se había referido a este tema y ahora ha señalado que él dijo que tenemos que estar atentos a cómo evoluciona la pandemia del coronavirus y la pandemia de la crisis social. Dice, yo mantengo lo que dije en esa entrevista al presidente, pero también pide voluntad para escuchar mejor parte de sus declaraciones. Y ahora los invito a revisar parte del balance que se conoció más temprano acá en el Palacio de la Moneda, donde tenemos nuevas cifras del COVID-19 aquí en el país. Son 888 casos nuevos, una cifra que sorprende porque siempre estábamos en torno a los 400 y 500 casos nuevos. Pero recordemos que ayer el Ministerio de Salud señalaba que se están realizando ya exámenes a personas que no presentan síntomas. En algunos casos, eso sí, no en todos. Pero esto y el aumento de la cantidad de exámenes ha aumentado el número de casos nuevos. Casos de personas con síntomas que dieron positivos son 780 y 108 personas dieron positivos al PCR de COVID-19, pero sin síntomas. Con estas cifras ya llegamos a 16.023 confirmados desde el inicio de la pandemia. El 63% de estas personas se ha recuperado, pero hay un 45% de casos activos y recién el presidente señalaba que es importante revisar esta cifra, cuántos casos siguen activos y cuántos se han recuperado. Sobre los fallecidos, lamentamos informar que hay 11 personas que han fallecido asociadas al COVID-19 en las últimas 24 horas de la región metropolitana, la Araucanía, Los Lagos y Antofagasta. En total ya son 227 las personas que han muerto acá en Chile asociadas al COVID-19. Y por último, una cifra que el ministro de Salud considera bastante importante. ¿Qué pasa con los pacientes que están en la UCI? Son 419 y el subsecretario Zúñiga destacaba que esta cifra se ha mantenido estable en torno a las 400 personas en las últimas 2 semanas. De estas 419 personas, 323 están conectadas a ventilación mecánica y hay 69 en un estado de salud crítico.